soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una tarta de queso fundida. Traigo una variedad de tarta de queso. Esta tiene un interior fundido que se caracteriza también porque lleva chocolate blanco, la corteza de galleta que siempre da ese toque crujiente y tan delicioso a la tarta de queso. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Esta tarta de queso es muy fácil de hacer y es una de esas recetas rápidas y deliciosas que me gusta compartir con vosotros. Así que vamos con la receta. Maravillosa cheesecake o tarta de queso fundida. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y la receta escrita y respuesta a preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app. Te he dejado un link en el cuadro de descripción del vídeo. Las galletas que estoy utilizando son galletas María. Las puedes sustituir por alguna que se le asemeje, pero si la cambias por una que es muy diferente como la digestive, deberás ajustar la cantidad de mantequilla. Trituramos 138 gramos de galletas tipo María. Puedes valerte de un procesador de alimentos, de una licuadora o si no tienes, puedes utilizar una bolsa de congelar y golpearla con un rodillo. Ahora derretimos ligeramente 80 gramos de mantequilla. Es importante no derretirla en exceso, ya que nos interesa que tenga algo de cuerpo para que así mezcle mejor con la galleta, hasta obtener una mezcla que asemeja la arena mojada. Te recomiendo para las cheesecake siempre utilizar moldes desmoldables, ya que de esta forma es más fácil de sacarlas una vez ya están listas. He usado un molde de 18 centímetros y le he colocado en la base papel de hornear. Ahora coloco la mezcla de galleta y mantequilla y la trato de distribuir con una espátula tanto por la base como por los laterales. La base de la galleta va a subir por las paredes del molde y esto va a hacer que tenga una presentación muy bonita nuestra cheesecake. Aliso la base y los laterales con una taza de fondo plano, puede ser también con un vaso. Lo importante es que no queden grumos y que quede nuestra base lo más pareja posible. Y ahora llevamos a hornear a 180 grados centígrados. Ahora podemos hornearla 5 minutos y luego llevarla a la nevera o simplemente llevarla a la nevera durante una hora. Pasados los 5 minutos la retiro del horno y la dejo enfriar sobre una rejilla mientras preparo el relleno. A 100 gramos de chocolate blanco cortado en cuadritos le voy a incorporar 133 gramos de crema de leche o nata para montar. Ahora llevo al microondas o si no tienes, entonces este procedimiento lo debes hacer a baño María. Y lo calentamos confirmando de que el chocolate se vaya disolviendo completamente dentro de la nata. Y una vez ya está integrado, reservamos. En un bol colocamos 250 gramos de queso crema tipo Filadelfia, junto con crema de queso de cabra. Puedes sustituir este queso por cualquier otro queso crema que te guste. Incorporamos 95 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Removemos ligeramente y ahora vamos a romper por separado e iremos incorporando 4 huevos tamaño L. Los rompo por separado para comprobar su buen estado antes de incluirlo a la preparación. Con un batidor de manos vamos a tratar de disolver completamente los quesos cremas y los huevos, haciendo una mezcla que quede ligeramente lisa. No importa si te quedan algunos pedacitos de queso porque es completamente normal. Incorporamos a nuestra mezcla en 3 tandas la mezcla que habíamos reservado del chocolate blanco con la nata o crema para batir y removemos enérgicamente hasta que esté todo perfectamente integrado. Finalizamos incorporando 133 gramos de nata para cocinar o en su lugar leche evaporada y removemos bien. Si lo deseas puedes colocarle un chorrito de licor para hacer aún más festiva esta cheesecake. Vertemos la mezcla con la ayuda de una cucharilla volteada al revés. Si no quieres que le queden pedacitos de queso dorados en la parte superior, entonces te recomiendo colar la mezcla, aunque para mí eso es indiferente e inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos en 2 tandas. La primera a 200 grados centígrados durante 10 minutos.
Luego le bajamos la temperatura a 180 grados centígrados y horneamos durante 30 minutos. La textura de nuestra tarta debe ser temblorosa, así que ese es el momento de sacarla inmediatamente del horno. He horneado con calor solo abajo y la bandeja lo más abajo posible. Si durante el horneado aprecias que se está dorando mucho tu cheesecake, puedes valerte de un papel de hornear para cubrir la parte superior. Una vez confirmes que ya está lista, retírala del horno. Una vez lista, la colocamos sobre una rejilla y la dejamos enfriar durante 6 horas antes de disfrutar. Como puedes observar, la textura que presenta es bastante temblorosa. Si consideras que la galleta que sobresale está muy dorada, con una cucharita estando aún caliente puedes retirarla con mucho cuidado y así dejar la galleta solo al ras de la cheesecake. Pasadas las 6 horas ya la podemos desmoldar e inmediatamente disfrutar, o si prefieres la puedes guardar en la nevera y disfrutar en frío. Con una espátula o un cuchillo de filo fino vamos a pasarlo por todo el borde del molde para así confirmar que la galleta se desprenda bien. Ahora ya podemos desmoldar nuestra cheesecake y colocarla en un plato de presentación o en un cake stand. La he desmoldado al día siguiente, así que mi cheesecake estuvo 12 horas guardada en la nevera. Y la he sacado de la nevera una hora antes para que vuelva a tener ese aspecto fundido tan magnífico de esta cheesecake. He cortado una porción de esta maravillosa cheesecake para que veas lo increíble y deliciosa que es. Y de verdad, si quieres probarlo, no lo dudes y prepárala porque la van a devorar en casa. El crujiente de la galleta y la textura tan suave y cremosa de su interior lo hace un postre realmente delicioso. Esta cheesecake se mantiene perfecta en la nevera hasta 5 días. Te recomiendo siempre mantenerla bien tapada y en el momento de disfrutarla, sacarla por lo menos una hora antes para que su textura vuelva a ser tan cremosa. Al ser tan fluida, en el momento que la cortamos y queremos guardar el resto, debemos colocarle papel film bien pegado a la cheesecake para evitar que así se derrame. Y luego la sello con papel de hornear, haciendo una barrera de contención para que se mantenga en su lugar toda la cheesecake. Y ahora la llevamos a la nevera. Si quieres triunfar este verano entre familiares y amigos, no dudes en realizar esta cheesecake, que es ideal tanto para un plan de merienda o si lo deseas como postre luego de una comida o una cena. Espero que te haya gustado esta receta y por favor, si te gustó, regálame un super like y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Y para mí es un gran apoyo y me motiva a seguir haciendo nuevos vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!